Pues vamos a dar comienzo ya al webinar. Lo primero, pues daros las buenas tardes a todos y la bienvenida y agradeceros pues, enormemente que os hayáis apuntado a escuchar este webinar que hemos titulado ¿Cómo gestionar la brecha de seguridad en tu empresa? Lo primero me voy a presentar, soy Fernando Dombriz, soy el Managing Director del Grupo Paradel en Madrid. Y bueno, pues este es uno más de varios webinars que estamos a lo largo de este último, sobre todo este último año haciendo. Y bueno, hemos considerado que era un tema de bastante interés y queríamos, digamos, pues profundizar un poco en eso, en la gestión de las brechas de seguridad dentro de las organizaciones. Para este webinar hemos contado con dos profesionales, digamos, de distinto perfil, pero pues, por sus actividades, pues yo creo que nos van a ayudar un poco a todos a entender cuáles podrían ser las mejores pautas y los mejores procesos a la hora de enfrentarnos ante una posible brecha de seguridad, sobre todo en relación con las distintas organizaciones y empresas, ¿no? Vamos a contar por parte de Selier Abogados con Tania Muñoz, que es abogada senior del área de tecnologías y privacidad de Selier Abogados. Tania es experta en privacidad, en derecho digital y tiene una larga trayectoria asesorando a destacadas empresas nacionales y extranjeras de sectores económicos muy variados como sanidad, IT, educación y también en procesos de auditoría externa, de due diligence y también como DPO. En principio, bueno, un poco Tania lo que nos ha comentado es que, digamos, los temas que va a tratar, entre otros, son las políticas de detección, gestión y comunicación de los incidentes de seguridad, de medidas de prevención, del papel del DPO, de los incidentes, digamos, que se dan de forma más común y, por último, de las consecuencias que pueden tener, digamos, estas brechas de seguridad. Y luego cogerá la palabra Juan, al que tengo aquí a mi izquierda, que Juan, bueno, es el socio director del área de Forensic Tecnológico del Grupo Baradel. Juan es informático forense y ejerce como perito judicial informático desde hace más de 20 años. Ha participado en más de 1.200 expedientes judiciales y, bueno, pues desde el año 2021 es el socio director del área, digamos, de Forensic Tecnológico del Grupo Paradel. Yo, en el caso de Juan nos va a hablar fundamentalmente de la seguridad, digamos, de la dificultad que vemos todos los días a nivel de las noticias. Es decir, la seguridad total no existe. ¿Por qué? Porque vemos todos los días que cualquier empresa, del tamaño que sea, en algún momento tiene algún problema de brechas de seguridad. Nos va a hablar también del usuario, digamos, del factor humano como eslabón más débil de lo que es el tema de los ciberataques, cuáles son los fraudes más comunes, cómo podemos intentar prevenir estos fraudes, cómo actuar cuando ya hemos sido víctimas de estos fraudes y, por último, desde la perspectiva nuestra, cómo podemos ayudar a las organizaciones ante estas situaciones, digamos, que se producen pues todos los días, ¿no? Así que yo, sin más dilación, doy la palabra a Tania, que bueno, pues nos va a contar cosas creo que muy interesantes. Así que, Tania, te cedo la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos por participar de esta webinar. Voy a compartiros la presentación. A ver. ¿Se ve correctamente? Vale. Venga, pues vamos a comenzar. Yo voy a dar un perfil más legal, ¿vale? Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Cómo hay que prevenir y cómo hay que implementar los procedimientos de la manera más adecuada, teniendo en cuenta la normativa RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos, para poder prevenir los incidentes y las brechas de seguridad. Vamos a comenzar diferenciando en cuanto a concepto lo que es un incidente de seguridad de una brecha de seguridad. Un incidente de seguridad es un suceso o varios sucesos que pueden ocurrir dentro de cualquier organización que afecte a la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información de esta empresa y de acuerdo con la política de seguridad de la información si estuviera aprobada internamente. ¿Se está moviendo esto? La diferencia con la brecha de seguridad es que
una brecha de seguridad es un incidente de seguridad, pero que afecta a datos de carácter personales, ¿vale? Entonces, ¿por qué se producen las brechas de seguridad? Bueno, pues siempre van a ocurrir cuando tiene lugar una vulnerabilidad, una debilidad que es explotada de manera intencionada o no por personal que puede ser interno de la organización como externo y que como consecuencia de ello ocasiona la pérdida de esa confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información afectada. A ver si puedo minimizar esto. Vale. Es importante mencionar y recordar bueno, pues la importancia que tiene la política corporativa de detección, gestión y comunicación de los incidentes, brechas de seguridad más bien, dentro de cualquier empresa. Esta política corporativa debe ser, bueno, pues en primer lugar, aprobada en función de la estructura de la organización por el Comité de Seguridad o por el Comité de Protección de Datos o dirección de la compañía. Tiene que ser comunicada a todos los empleados, que todos los empleados, independientemente del departamento en el que se encuentren, conozcan la misma y sepan cómo detectar una brecha de seguridad y qué hacer, que el qué hacer va a ser la forma de comunicarla internamente dentro de la organización. Normalmente se facilitará o un desplegable, o una cuenta de correo o el mecanismo de comunicación oportuno que así haya sido aprobado dentro de la empresa para que cualquier empleado de la organización sepa a quién comunicarlo y de la forma bueno, que se haya aprobado. Y asimismo, luego esta política debe ser publicada pues, en la intranet de la empresa o a través del canal de comunicación de políticas que se tenga dentro de la compañía y a su vez debe ser supervisada y actualizada, es decir, la política de detección, comunicación y gestión de brechas de seguridad, al igual que el resto de las políticas dentro de la empresa, deben estar, son políticas que deben estar vivas, ¿vale? No es algo estático, deben ser revisadas y mejoradas de acuerdo con, en este caso, pues teniendo en cuenta pues, la guía de la Agencia Española de Protección de Datos en cuanto a estos procedimientos dentro de las empresas. Bueno, aquí hay un ítem de cómo se debe de gestionar una brecha de seguridad dentro de cualquier empresa. En primer lugar, como decía, la forma de primero concienciar e informar y formar a los empleados para que sepan qué es una brecha y que sepan identificarlo como tal dentro de la organización. Segundo, que sepan el canal de comunicación a través del cual debe ser comunicado de manera inmediata. Luego, esta comunicación de las brechas la recibirá pues en función de cada empresa, pues el comité de seguridad o podrá llegar al comité de seguridad y al DPO, al delegado de protección de datos dentro de la empresa, según se estructure. A continuación, los responsables de gestionar estas brechas de seguridad deberán de recopilar toda la información posible sobre las circunstancias de la ocurrencia de esta brecha de seguridad para poder implementar todos los mecanismos que permitan contener ese riesgo. ¿Vale? Luego, a continuación, deberá de realizarse un análisis a posteriori sobre la ocurrencia de esa brecha para implementar procedimientos y medidas de prevención que permitan que no sucedan este tipo, esta clasificación, porque luego vamos a ver que clasificar la tipología de brecha de seguridad para que no, con la finalidad de que no vuelva a suceder otra de las mismas características. Finalmente se cerrará. Vale.
Esto directamente viene de esta guía, viene de la Agencia Española de Protección de Datos, que dice que el encargado de tratamiento, el proveedor con acceso a datos, si es el que ha detectado o en dónde se ha producido esa brecha de seguridad, tiene la obligación de comunicarlo inmediatamente al responsable del tratamiento de los datos personales, el titular de los datos personales, con un máximo de 72 horas. Pues bien, a continuación, un poco es el mismo mecanismo. Lo que hay que recabar es todas las circunstancias, recopilar toda la información posible para conocer con la mayor precisión posible de qué es lo que ha sucedido y qué podemos hacer para contener los riesgos en función de lo que sea. Habrá que clasificar esa brecha de seguridad de acuerdo con la metodología que ya figure en la propia política corporativa de brechas de seguridad, de gestión de las brechas. Y bueno, pues nos puede dar un riesgo muy alto, un riesgo medio, un riesgo bajo. Pues bien, habrá que hacer esa evaluación del riesgo y solo en caso de que sea un riesgo alto, habrá obligación por parte del responsable del tratamiento de hacer una comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos, incluyendo todas las circunstancias que se conozcan, que se conozcan en cuanto a este incidente, esta brecha de seguridad, y informando de qué es lo que se ha hecho. ¿Vale? Solo en los casos más gravosos habrá que notificarlo igualmente a los titulares de los datos personales, a las personas físicas cuyos datos se hayan visto bueno, pues, afectados. Y bueno, con esta notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, luego lo que va a haber es una comunicación por parte de la agencia y dando las pautas. Bueno, las brechas de seguridad se pueden conocer por un sistema de alertas interno, como al igualmente se puede conocer de estas brechas de seguridad por una fuente externa, como puede ser el propio proveedor con acceso a datos que veíamos, el encargado de tratamiento, que nos informa, puesto que tiene obligación de informar al responsable del tratamiento de cualquier incidente con los datos personales que trate para prestar el servicio pautado de acuerdo con el contrato del cliente, o incluso se puede conocer de estas brechas por organismos externos como es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la Agencia Española de Protección de Datos e incluso por medios de comunicación, que es el peor de los casos porque deja un poco en situación vulnerable a la empresa afectada en cuanto a esta brecha de seguridad. Vale, bueno, esto es simplemente un registro sencillito de qué habría que registrar en cuanto a la incidencia de seguridad o la brecha de seguridad. Toda la información posible, bueno, pues de si es un grupo de empresas, la empresa responsable del tratamiento de los datos, el área o departamento afectada en cuanto a la categoría de esas bases de datos o ese dato personal, ese fichero, la fecha en la que se detecta la incidencia, la fecha en la que se comunica la incidencia, descripción lo más detallada posible en cuanto a la incidencia de seguridad, clasificar la incidencia, bueno, toda la información que rodee a ese incidente de seguridad. Bueno, una misma brecha de datos personales puede afectar a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los mismos, dependiendo de las circunstancias que rodeen al caso. ¿Vale? Confidencialidad, hablamos de confidencialidad
pues, en cuanto a un acceso no autorizado a datos personales por parte de un tercero. La disponibilidad de estos datos afectados, pues bueno, esto significa la pérdida, un acceso accidental a los mismos o no autorizados, o la destrucción de los mismos, y la integridad, una alteración no autorizada o accidental de esos datos personales. Bueno, ¿cómo podemos evaluar el riesgo de una brecha de seguridad? Bueno, pues hay que categorizar el tipo de brecha, brecha de seguridad, la naturaleza de los datos personales, el número de afectados, el volumen, las consecuencias que puedan conllevar para esos derechos y libertades de esas personas físicas, y bueno, etcétera. Hay formas distintas de clasificarlo. Lo importante es que sea fiable esa clasificación y esa valoración en cuanto a la evaluación del riesgo, que va a llevar como consecuencia pues, un riesgo que va a ser muy alto, como decía, alto, medio, bajo, y en función de ello pues habrá que tener identificado en esa política corporativa de gestión de las brechas de seguridad que conlleva en función de esta clasificación. Bueno, el riesgo, la fórmula es la probabilidad por el impacto que pueda suponer. Voy justita de tiempo, pero a ver, bueno, pues voy a pasar a la siguiente. Nada, simplemente que comentar que aparte de la Agencia Española de Protección de Datos, hay otras autoridades de protección de datos. Está la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos, y en Andalucía está el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Entonces, habrá que ver si el responsable del tratamiento, estamos hablando de una empresa pública, una empresa privada, ¿vale? Y habrá que ver en función de dónde esté situada a qué autoridad hay que hacer la comunicación de estas brechas de seguridad. Vale, vamos a pasar a las medidas de prevención de incidentes o brechas de seguridad. Siempre es más o menos lo mismo. Hay que intentar prevenir, tener metodología interna dentro de las corporaciones, dentro de las empresas o instituciones de prevención de estos incidentes de seguridad, y con cada incidente de seguridad que, como decía antes Fernando, pues la seguridad al 100% no existe, pero intentar poner barreras de entrada o que no sucedan dentro de la propia organización, incluso por personal de la misma. Entonces, lo importante es luego el análisis que hagamos de cada incidente de seguridad que ocurra en la organización para poner mayores barreras de seguridad en cuanto a esos incidentes ocurridos y prevenir e intentar evitar que de esa misma categoría de incidente no vuelva a suceder. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero es tener un inventario actualizado de todos los activos dentro de la organización. ¿Para qué? Para conocer qué es lo que tenemos y cómo debemos luego de clasificarlo, gestionarlo y de implementar las medidas que correspondan. Por otro lado, el registro de actividades de tratamiento, ya hablo de protección de datos, tiene que estar actualizado, y las evaluaciones de impacto y análisis de riesgos en cuanto al tratamiento de los datos personales que correspondan. Esto tiene que ser una tarea que ya identifica el Reglamento General de Protección de Datos, de acuerdo con el principio de accountability. Tiene que ser algo continuo, tiene que ser un trabajo continuo dentro de las organizaciones. Por otro lado, tener cuidado y hacer las due diligence que correspondan en cuanto a la contratación con terceros. Es decir, si mi organización tiene una certificación ISO 27001, pues qué menos que cuando estamos subcontratando o contratando ciertos servicios que puedan terceros puedan acceder a información sensible o confidencial dentro de mi organización, pues exigir por lo menos lo mismo.
en cuanto a estas certificaciones. ¿Qué más? Monitorizar los riesgos tanto en privacidad como en seguridad a través de las evaluaciones de impacto, análisis de riesgos que comentaba, implementar los controles de seguridad de la información que correspondan y que los mismos sean monitorizados, certificar en la medida que se pueda los sistemas de gestión dentro de la organización, pasar a auditorías externas, tanto en privacidad como en seguridad de la información, con una periodicidad aprobada dentro de la empresa, y la formación y sensibilización a los empleados, igualmente con un calendario de formación pues anual o como corresponda, pero de manera periódica, porque los incidentes, como hemos visto, las brechas de seguridad pueden ocurrir tanto por por stakeholders, por terceros, como por personal dentro de la propia organización. Es importante, he indicado aquí una sentencia del Tribunal Supremo de este año, del mes de febrero, es la 188-2022, donde indica el Tribunal Supremo, que las obligaciones en cuanto a estas medidas de seguridad no son de resultado, son de medios. Entonces, aquí viene en la línea un poco de acuerdo con la configuración del Reglamento General de Protección de Datos, el principio de privacidad por defecto, por diseño y el accountability, y es decir, si pones todos los medios que tienes a tu disposición para prevenir e intentar evitar que sucedan incidentes de seguridad dentro de tu empresa, con todo lo que esté a tu alcance. No se te va a exigir a lo que no puedas llegar, pero de ahí va luego también a depender las posibles sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, el papel del delegado de protección de datos, el Data Protection Officer y el responsable de seguridad. He querido mencionar estas dos figuras que son claves dentro de las organizaciones, pues bueno, para monitorizar, evaluar y gestionar y contener los riesgos tanto en privacidad como en seguridad de la información dentro de las empresas. Son figuras que en el caso del delegado de protección de datos solo son sujetos obligados una serie de actividades económicas que detalló ya en una guía la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Y el responsable de seguridad, bueno, pues es únicamente son sujetos obligados las empresas. Bueno, están definidos en el artículo 7 del Real Decreto Ley 43/2021 de seguridad de las redes y sistemas de información, que son los operadores de servicios esenciales, aquellas empresas que gestionan agua, electricidad, economía, finanzas, instituciones públicas, sector alimentario, salud y todas aquellas en defensa nacional. No sé si detalla algo más este propio artículo 7 y luego el delegado de protección de datos. En cualquier caso, muchísimas empresas que no son sujetos obligados a nombrar a un responsable de seguridad como tal, dentro de las organizaciones lo nombran y ¿por qué? Pues porque es muy complicado, o sea, es decir, gestionar toda la seguridad IT dentro de una compañía sin un responsable o por lo menos un comité de seguridad, al igual que el delegado de protección de datos. Hay muchas empresas que tienen un departamento de protección de datos, incluso a una persona que lleva protección de datos, pero de manera voluntaria hacen el nombramiento oficial a la agencia española de este delegado de protección de datos sin ser sujeto obligado. Esto en caso de una posible sanción por parte de la agencia. Esta empresa sí no estaba obligada a realizar la notificación y nombramiento oficial de un DPO y de manera voluntaria lo había hecho, se va a considerar como un atenuante. O sea, se tiene en cuenta todas las circunstancias, hemos visto antes la obligación de medios y no de resultado, pues todo esto lleva un poco a ello también. Estas son, bueno, las actividades económicas que en principio están obligadas a nombrar un DPO. Bueno, tienen el artículo 37 del RGPD y he querido así mencionar que luego
Juan Bartos, mi compañero, seguro que da bueno, pues una información pero mucho más técnica en cuanto a los incidentes de seguridad, pues que más se dan, ¿no? En las empresas, robos físicos, ¿vale? Sobre todo, bueno, con el auge del trabajo a distancia y sobre todo los dispositivos físicos que salen de la organización y demás, deben estar protegidas, porque si se produce un robo, bueno, pues si están cifrados los mismos y además hay doble factor de autenticación para poder acceder a los mismos, pues ya es una barrera para este dispositivo, no se puede entrar a la información. Uso de información no autorizada, el malware, ingeniería social, el fraude del CEO, todo esto, errores humanos, ¿vale? Es uno de los incidentes de seguridad que con mayor frecuencia se dan también en las organizaciones, de ahí la necesidad casi, vamos, obligada, diría yo, de formar de manera continua a los empleados dentro de las organizaciones, y luego ya las cuestiones de cibercriminales, ¿no? Externos. Bueno, aquí he querido, o sea, incidentes de seguridad se producen todos los días en empresas, microempresas, en pymes, en grandes multinacionales, ¿no? Entonces, bueno, por más que se hace concienciación y demás, sigue sucediendo. Los hackers pues van perfeccionando también las formas de entrada, y por ello las organizaciones deben intentar poner las mayores barreras que tengan a su alcance de evitar estos incidentes. Bueno, pues en el mes en julio de este año, en Twitter, pues un hacker consiguió acceder a datos personales, hablamos de 5,4 millones de usuarios. Números de teléfono, correos, etcétera. Toda esta información luego se suele poner a la venta por parte de los hackers, además en la dark web, etcétera. O sea que, en fin, julio del 2022 también el CSIC sufrió un ransomware y paralizó durante 2 semanas sus conexiones a Internet. Aquí vemos un ejemplo de cómo se paraliza un servicio, el servicio de una institución pública. Bueno, en Globo ya ha sufrido varias brechas de seguridad. Este año otra vez sufrió una filtración, una base de datos se filtraban 37.000, o sea, datos personales de 37.000 repartidores, 22.000 empleados y 5 millones de clientes, y se filtraban estas bases de datos en la dark web. Luego 7-Eleven, que es una cadena de supermercados de Dinamarca, pues igual sufrió una incidencia que pues hackeó los sistemas de pago de sus tiendas y tuvieron que cerrar las tiendas porque no podían realizar los cobros. Y Uber, pues este mes de septiembre, vio comprometidos igualmente sus sistemas por la entrada de un hacker a través de ingeniería social. Bueno. Consecuencias, pues rápido, que me estoy pasando de tiempo. Consecuencias de las brechas de seguridad para las empresas. Bueno, pues desde el cierre o la paralización de sus servicios y la continuidad del negocio, pérdidas económicas, posibles sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, posible solicitud y tener que indemnizar a aquellos sujetos afectados, y además el daño reputacional, sin duda, en el sector. Y nada más. Paso, ya dejo de compartir y dejo paso a Juan Martos del Grupo Paradel. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Tania. Nos has dado una explicación magistral desde el punto de vista jurídico de todas las precauciones y todas las consecuencias que puede tener en caso de sufrir una brecha de seguridad. Yo os voy a contar un poquito más la parte técnica. Como siempre, el aspecto técnico es un poquito más denso. Pues bueno, yo espero hacerlo lo más liviano posible. No me voy a meter en tecnicismos extraños. Y bueno, os voy a compartir también pantalla porque os he preparado aquí pues una serie de dibujitos que espero que nos faciliten la tarea.
A ver, vamos a hablar un poquito de ciberseguridad. ¿Por qué de ciberseguridad? Bueno, porque en principio, ahora mismo las bandas organizadas, sobre todo las internacionales, se han dado cuenta de que realmente mediante ataques cibernéticos es relativamente sencillo conseguir un beneficio económico y además las posibilidades de que les cojan después, pues lamentablemente no son muy altas. Entonces, se están especializando, ¿no? Ya no es el típico ataque de phishing que todos recordaremos que hace unos años pues recibíamos un correíto de un banco que ni siquiera era el banco con el que trabajábamos habitualmente y nos invitaba a hacer clic para meter nuestros datos de contraseña, etcétera, etcétera, y de ese modo pues conseguir colarse en nuestra cuenta bancaria y bueno, pues llevarse todo lo que pudieran. Eso era un ataque que se lanzaba a millones de correos electrónicos y bueno, pues estadísticamente algunos lamentablemente pues hacían lo que se les pedía y bueno, pues sufrían las consecuencias. Ahora esto se están especializando muchísimo más. Los ataques, como veremos un poco más adelante en esta presentación, que os voy a hacer, están mucho más dirigidos. De hecho, en muchas ocasiones están absolutamente personalizados. Y bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer y qué no, y qué medidas de carácter preventivo podemos tomar y qué medidas paliativas o qué contramedidas podemos aplicar en caso de que ya hayamos sufrido algún tipo de brecha de seguridad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues en principio os voy a hablar de ciberseguridad y os voy a decir lo primero que la seguridad total pues no es posible, como ya os ha anticipado mi compañero Fernando. Vamos a ver un poco en qué consisten esas medidas de ciberseguridad, sobre todo las de carácter preventivo. Vamos a ver si realmente podemos conseguir construir un sistema realmente robusto y que sea infalible en la medida de lo posible. Veremos por qué el usuario es el eslabón más débil en esa cadena de la ciberseguridad y cómo podemos prevenir que nos ataquen. Haremos un breve repaso por los tipos de fraude más comunes. Como ya había mencionado, de hecho, Tania, el fraude ACEO es uno de los más habituales. Los cambios de número de cuenta cuando hay una operación entre cliente y proveedor y, por ejemplo, las falsas inversiones. Por último, veremos cómo actuar. Por supuesto, recomendaremos consultar con los profesionales internos y externos para que nos ayuden tanto desde el punto de vista jurídico, como ha expuesto Tania, como desde el punto de vista técnico. ¿De acuerdo? Así que, bueno, sin más, pues vamos a empezar un poquito. A ver, vamos a ver un poco en qué consiste la ciberseguridad. Bueno, pues la ciberseguridad es básicamente la aplicación de todas aquellas medidas, sobre todo de carácter preventivo, que están destinadas a intentar evitar bueno, pues que nos hackeen, hablando en un lenguaje lo más cercano posible. ¿Cuáles son las medidas más habituales a las que todos estamos acostumbrados? Bueno, pues por ejemplo, nos llevan repitiendo toda la vida. Hay que hacer copia de seguridad. Esto que parece muy elemental, pues lamentablemente sigue siendo una asignatura pendiente en una determinada parte del sector privado y sobre todo del sector público. Tania ha mencionado antes el ransomware. El ransomware es básicamente un secuestro de la información. Pero es que es un secuestro que es bastante curioso porque realmente los datos no se han ido a ningún sitio. Los datos siguen en nuestro ordenador, siguen en nuestros servidores. Lo que pasa es que pues nos mandan un correíto electrónico, nosotros pinchamos en ese correíto electrónico porque nos invitan a que pinchemos y lo que se pone en ese momento en marcha es un programita que encripta todo el contenido de nuestro disco duro. Y de repente nuestros datos que siguen ahí ya no tenemos acceso a ellos. Y lo que hace el hacker es que a partir de ese instante nos dice, si quieres que te devuelva los datos, lo que tienes que hacer es enviarme tantos bitcoins a este monedero electrónico. Evidentemente, a partir de ahí, bueno, pues a ver, yo lo que recomiendo siempre desde luego es no pagar, porque como paguemos una vez, luego nos va a pedir un poquito más y luego un poquito más, hasta que ya no paguemos más y por último, pues no nos va a devolver la información. La contramedida más económica y más eficaz contra esto, evidentemente, es disponer de una copia de seguridad. Si hacemos copia diaria o incluso si tenemos nuestros datos almacenados en un sistema basado en la nube, pues la pérdida de información apenas la vamos a notar y según nos cifren nuestros datos, pues vamos a pedir ayuda a los informáticos internos y ya está. Y nos van a poner todo en marcha en apenas unos minutos o unas horas como muchísimo. Entonces,
la copia de seguridad, por favor, hay que tenerla al día. Ahí hemos puesto también en este slide, vemos las actualizaciones del sistema. ¿Por qué es importante tener actualizado el sistema? Pues no solamente por ir a la última en cuanto a sistema operativo, en cuanto a la última versión de nuestro Office o de cualquier programa que estamos utilizando. Normalmente las actualizaciones, aparte de tener un propósito evolutivo de mejora de la aplicación, una mejor experiencia para el usuario, sobre todo lo que tiene por detrás es muchísimos parches de seguridad. Esto significa que las aplicaciones tienen pequeñas puertas de entrada que permiten que un tercero no autorizado pues entre por ahí y se haga con nuestra información, y a partir de ahí pues puede hacernos bastante daño. Las actualizaciones lo que hacen es localizar estos fallos de seguridad y ponerles fin. Entonces, realmente es muy importante cuando el sistema nos está diciendo es necesario actualizar, y nos da una cierta pereza porque esto implica igual reiniciar el equipo y luego tarda y no sé qué, pero es absolutamente determinante. Nos puede ahorrar un problema gravísimo. Otro tipo de medidas de las de toda la vida, los passwords. Los passwords, afortunadamente, ahora ya cada vez es menos habitual encontrarse un password que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero todavía existe. Y todavía existen documentos publicados en Internet en los que se puede ver una lista de usuarios y contraseñas para acceder a determinado sitio. Como digo, los sistemas actuales cada vez son más robustos en este sentido, nos exigen una cierta disciplina a la hora de elaborar un password, o nos sugieren incluso una que sea lo suficientemente complicada, nada de la fecha de nuestro nacimiento, nuestro número de DNI, porque todo eso son datos que sin querer los tenemos expuestos en Internet. De una u otra manera, de repente un día pues ha salido publicada nuestra fecha de nacimiento o consta en la página de nuestra empresa o en nuestro LinkedIn, etc. Entonces, es información que es fácil de averiguar y que cualquiera puede utilizar en nuestra contra. Los passwords, entonces, renovarlos con cierta frecuencia, utilizar passwords que sean suficientemente complicados como para que un tercero no pueda averiguarlos así con la gorra y no mucho más, y ser suficientemente diligentes a la hora de elegir esa contraseña que va a proteger nuestra información. Otros sistemas, bueno, pues las VPN. Esto de las VPN, que igual lo habéis oído 1000 veces en el informático de vuestra empresa, os dicen, os tenéis que conectar a través de la VPN. Lo de la VPN al final es una extensión de la red corporativa, la red que tenéis en la oficina. Es como si tirásemos un cable, ¡pum!, hasta el sitio en el que estéis físicamente ubicados en ese momento que os conectáis. ¿Que estáis en vuestra casa haciendo teletrabajo? Pues es como si el informático hubiera tirado un cable desde la oficina hasta vuestra casa. De manera que es un entorno blindado. Tenéis la misma seguridad en esa conexión que cuando estáis en la propia oficina. ¿Esto qué va a evitar? Pues que, por ejemplo, si estamos pues de viaje y estamos en la típica conexión wifi gratuita de los hoteles, etcétera, a ver, eso es un nicho que para cualquier hacker no tiene ni que reservar una habitación en el hotel. O sea, se pone al lado de una ventana y empieza a captar información de todos los incautos que están enviando y recibiendo información y la puede aprovechar. Va a recibir los passwords, va a recibir un montón de datos que sin duda va a poder utilizar. Vamos a avanzar un poquito. ¿Es posible un sistema infalible? Pues no, lamentablemente no. A pesar de que vayamos implementando todo esto, es la eterna lucha, ¿no?, entre el bien y el mal. Van apareciendo nuevos sistemas de protección, pero siempre, pues lamentablemente, el hacker, pues como se dedica todo el día a pensar en cómo puede robarnos los datos, pues tiene mucho más tiempo, son muchos más. Son, insisto, bandas organizadas de carácter internacional que tienen una cierta potencia y tienen muchas personas pensando en cómo romper un sistema. Entonces, por mucho que seamos diligentes a la hora de aplicar nuestras contramedidas, nuestras medidas de prevención, no vamos a poder tener un sistema perfectamente cerrado. Por eso, de ahí, importante, como decíamos antes, disponer de copias de todo, etcétera, etcétera. El usuario como eslabón más débil, he titulado a este slide. ¿Por qué el usuario es el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad? Bueno, pues porque a pesar de lo que podamos considerar, especialmente porque la ficción nos tiene acostumbrados a otra cosa, el hacker, su misión fundamental, cuando uno va a la escuela de hacking, en primero de hacker, lo que te enseñan es que lo más fácil, más que romper una contraseña, es
conseguir que el usuario te la diga. Entonces, esto es lo que se llama, que Tania también lo ha mencionado antes, técnicas de ingeniería social. Es decir, lo primero que va a hacer el hacker es tratar de que el usuario le dé acceso a su información. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues le va a mandar un correo haciéndole pensar que es del banco, o le va a hacer una llamada telefónica haciéndole creer que es, qué sé yo, de una empresa que le genere confianza. Y entonces, oiga, estamos haciendo una prueba y claro, si no me dice sus datos, pues su sistema va a dejar de funcionar, cualquier excusa. El caso es que al final lo que va a perseguir el hacker es que el usuario le facilite la contraseña. Yo sé que esto rompe un poquito el esquema este del hacker, que es una persona listísima que se pone a teclear muy rápido y de repente pues va averiguando uno a uno las cifras de nuestra contraseña. No es así. Al final el hacker lo que consigue es que el pobre usuario engañado pues le facilite el acceso. En este ejemplo que hablábamos hace unos instantes del ransomware, pues decía que el vector de entrada normalmente es un correo electrónico, pues un correo electrónico que en principio parece de confianza, pues parece que viene de correos, o parece que viene del banco, o parece que viene de cualquier proveedor, de cualquier cliente, y entonces siempre, normalmente ese correo lo que lleva es un adjunto con un programita que es el que nos va a cifrar la información, pero claro, el hacker necesita que nosotros pongamos en marcha ese programa, porque no nos va a poner en marcha solo. O sea, por el hecho de recibir un mensaje que contenga ese tipo de ransomware, no significa que ya estoy infectado. Tengo que ponerlo en marcha. El hacker necesita que yo le ayude. Soy el colaborador necesario, ¿vale?, del delincuente. Entonces, me va a engañar. Lo que va a decir es, estimado cliente, por favor, proceda al pago de esta factura o compruebe que este pago que le acabo de hacer es correcto y tal. Algo que a mí me va, en el día a día, pues me va a despistar y voy a hacer doble clic, voy a abrir ese adjunto y ¡pum! Acabo de poner en marcha esa herramienta que lo que va a hacer es cifrar mi información. Entonces, siempre el usuario va a ser el vector de entrada más fácil que va a utilizar un hacker y a día de hoy, esto ha sido así siempre y a día de hoy continúa siendo de esta manera. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Entonces, bueno, pues en principio, repasando lo que hemos dicho hasta ahora, por supuesto, aplicar todo tipo de medidas preventivas, todas las que decíamos al comienzo. El hecho de que no podamos construir un sistema absolutamente perfecto no nos exime, en principio, incluso desde el punto de vista de la responsabilidad. No es lo mismo que yo deje mi ordenador cerrado en una caja fuerte y alguien la tiene que romper, la rompe y se lo lleva, que si yo me lo dejo abandonado pues encima de la mesa de una cafetería, que bueno, al descuido cualquiera lo va a coger. Es decir, que tenemos que ser absolutamente diligentes a la hora de implementar las medidas de prevención necesarias. Y si aún así pues, el hacker ha conseguido superar todas ellas y se ha hecho con nuestros datos o se ha hecho con nuestro dinero, pues bueno, al menos podremos justificar delante de un tercero que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Y sobre todo, también muy importante, que también mencionaba mi compañera Tania, la concienciación, lo que veréis en muchos sitios como Security Awareness. Es muy importante que las corporaciones de manera frecuente y de manera regular le cuenten esto a sus trabajadores, les insistan, porque esto es algo que ahora hablamos de ello y ostras, no sé qué, pero igual dentro de un mes pues no estoy tan pendiente. Sí me puede pasar incluso a mí, yo estoy en el día a día, de repente me llega, qué sé yo, un correo que dice notificación del juzgado de paz, pum, la abro y ya estoy perdido. Entonces, hay que ser absolutamente conscientes y ojo, sobre todo, utilizar el sentido común. Es decir, al final no hace falta ser un súper técnico a la hora de evitar, decir, bueno, yo cómo soy consciente de por dónde me pueden venir. Como os estoy diciendo, fundamentalmente, por donde os pueden venir es porque os van a intentar engañar. Eso es lo más sofisticado que va a hacer el hacker, más que enviaros una herramienta, más que sacaros el dinero de la cuenta, lo que va a hacer es intentar engañaros. Entonces, pues desconfiar o tener implementadas las medidas suficientes como para que no sea tan sencillo que un tercero no autorizado pues tenga acceso a mis datos, a mi dinero, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos con los tipos de fraude más habituales. Este igual lo habéis oído ya porque tiene un cierto tiempo. Se llama el fraude al CEO.
Aquí os he puesto un pequeño ejemplo que, bueno, está en internet, veréis miles. ¿El fraude al CEO en qué consiste? Pues consiste en que normalmente el responsable financiero de una compañía va a recibir un correo electrónico que aparentemente proviene del CEO de su empresa, en el que le está diciendo que necesita hacer una operación que requiere de una transferencia de fondos de manera urgente. Entonces, fijaos aquí lo que está haciendo el hacker. Lo primero, utiliza la autoridad, es decir, está simulando ser el jefe de la persona a la que se está dirigiendo. Utiliza además, si veis un poquito, bueno, en este texto que os he puesto aquí como ejemplo, lo que está diciendo en este caso es: oye, hola fulanito, necesito tu ayuda para una operación financiera confidencial. ¿Puedo contar con tu discreción? Es decir, primero, soy tu jefe y el jefe supremo de la empresa. Te estoy diciendo que confío en ti, que confío en tu discreción y normalmente, además de este texto, lo que suele decir es que tengo muchísima prisa. O sea, estoy en mitad de una operación de adquisición de una empresa y tengo que hacer una provisión de fondos hoy por la mañana de 100.000 euros, por ejemplo. Claro, normalmente la persona que lo reciba, pues ojo, ¿cómo está entrando este correo? ¿Qué pasa? ¿Que le ha hackeado el hacker el correo al CEO y por eso parece que es del CEO? Pues en el 99% de los casos no. Simplemente lo que ha hecho el tipo es que ha comprado un dominio que se parece mucho al de la empresa. Si la empresa se llama www.hola.com, pues el tipo ha comprado un dominio que se llama www.ho1a.com y si yo no me fijo mucho, pues parece que pone hola.com. Entonces, entre eso y la prisa y un poco la tensión que le puede generar al pobre responsable financiero que recibe esto y que le dice: oye, tengo prisa, necesito hacer esto y confío en ti, pues es que se ve o hago esto o mañana estoy en la calle. Entonces, claro, lo que ocurre normalmente en este tipo de operaciones cuando tienen éxito es que efectivamente pues, el financiero hace esa transferencia de fondos que le están pidiendo y ya está, ya le acaba de dar el dinero al delincuente. Y os preguntaré, en este caso, claro, no es una operación en bitcoins ni nada de esto, normalmente es transferencia de dinero, euritos, dólares, etcétera. Y diréis, pero bueno, y entonces, si es dinero, irá a una cuenta, será relativamente fácil de localizarlo. Sí, pero es que este tipo de operaciones tienen otra parte que el hacker ya se ha trabajado anteriormente. Hay muchas maneras de hacerlo, pero una de ellas, por ejemplo, una de las más habituales, es que hacen anuncios en las webs de empleo y ofrecen un puesto muy suculento. Hombre, pues trabaje desde casa, gane 2.000 euros y no se necesita experiencia. Pues claro, la respuesta es masiva. Hay mucha gente que tiene necesidad de trabajar. Entonces, a casi todos los que van enviando una solicitud para ese puesto, para el que no se requiere experiencia ni nada y no tienes que moverte del sitio, le dice: vale, pues sí, te vamos a coger, mándame tu DNI y mándame tus datos y tu cuenta, etcétera, etcétera. Y claro, hoy con un DNI, en muchos sitios te abres una cuenta online. Entonces, ese DNI lo utilizan, que les está mandando el pobre hombre o la pobre señora que está intentando hacer ese puesto de trabajo tan suculento. Lo que están haciendo es usar su DNI para enviarlo a una entidad bancaria y abrir una cuenta a nombre de esa persona. Evidentemente, el pobre fulano no se entera hasta mucho después. Esa cuenta que están abriendo fraudulentamente será la destinataria de los fondos que consigan robar mediante este tipo de procedimientos. Después, si tienen una tarjeta o bien hacen una transferencia o hacen una compra de bitcoins, etcétera, etcétera, el rastro se pierde y evidentemente cuando las autoridades se hacen cargo del caso y van a la entidad a preguntar quién es el titular de esa cuenta y van a la casa del pobre fulano que no tiene ni idea de que tiene esa cuenta en ese banco, pues bueno, pues ya le han hecho todo el lío, que será capaz de acreditar seguramente que ha sido víctima de un fraude, pero que de momento al pobre pues le han enmarronado, en un lenguaje coloquial, si me lo permitís. Es difícil, una vez que ha sucedido, es difícil evitar y además después os comentaré también que es difícil cogerles porque el rastro del dinero se pierde. Es decir, que esta gente al final consigue pues cambiarlo en forma de bitcoins, en forma de
compras de tarjeta prepago de cualquier casino online que está en una zona con la que quizá no existe un acuerdo de colaboración internacional, por lo cual es bastante complicado cogerles. Entonces, como siempre, claro, para determinadas, la mayor parte de las empresas ya lo estarán haciendo, pero para determinados tipos de operación de transferencia de fondos, desde luego hay que tener un protocolo que evite que esto pueda suceder. Oye, yo no, olvídate, no te voy a mandar un correo en la vida, lo que voy a hacer es, o si llega un correo mío, tal, no sé qué, lo que tienes que hacer es llamarme, o te voy a llamar para confirmar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos con más fraudes. A ver, uno de los más habituales a día de hoy. En este hay dos modalidades. Lo del famoso cambio de número de cuenta. ¿Qué significa esto? Pues normalmente entre empresas que manejan pues transferencias de un cierto importe, por ejemplo, yo esto lo he visto mucho en concesionarios de automóviles, donde bueno, hay operaciones pues una cierta cantidad normalmente, ¿no? Y si son automóviles de lujo, pues mejor que mejor. Ahí el hacker puede ocurrir distintas modalidades. En esta primera que os estoy enseñando en este slide, lo que ocurre es un poco lo que comentábamos con el tema del fraude al CEO, que el hacker se puede poner en contacto con el cliente del concesionario de automóviles, haciéndole creer que él es el concesionario de automóviles y diciéndole, oye, pues el coche que te estás comprando, pues ya me puedes hacer la transferencia de fondos y me lo vas a hacer a esta cuenta. Evidentemente, una cuenta que no tiene nada que ver con el concesionario. Para ello, a diferencia del tema de cómo ocurría en el fraude al CEO, lo que ocurre es que el ciberdelincuente, de alguna manera, ya tiene constancia de la operación que está en curso. El tipo está esperando ahí como un francotirador. Entonces, cuando ve que alguien está a punto de formalizar esa operación de compra o de venta, bien porque tenga hackeado el correo del vendedor, bien porque tenga hackeado el correo del comprador, aunque es más habitual que sea el del vendedor, porque es el que más operaciones va a tener y por lo tanto hay una mayor probabilidad de éxito, pues en cuanto ve que esa operación está a punto de cerrarse, ¡pum!, entra él y le manda ese correo desde un correo que efectivamente no corresponde en realidad al concesionario o a la empresa a la que esté efectuando la compra, sino que corresponde a una cuenta fraudulenta. Igual que antes, es muy difícil de perseguir. Esta gente utilizan sistemas de ocultación, utilizan la red oscura, utilizan proxies, bueno, sistemas que pueden de alguna manera anonimizar su comunicación. Pero ya ahora os contaré en un ratito, más adelante, con qué podemos hacer, porque si no se les puede coger, entonces, ¿para qué estáis vosotros? Diréis, nosotros. Bueno, pues ahora os diré cómo os podemos ayudar. Otra modalidad de este tipo de ataque es que realmente existe un tipo de ataque que se llama man in the middle, que en inglés es como un hombre en la mitad. ¿En la mitad de qué? Pues de la comunicación de las dos partes, del proveedor y del cliente. Entonces, a partir de ahí, pues igual, lo que pasa es que realmente está escuchando o está viendo las comunicaciones constantemente que tiene el proveedor con el cliente. Entonces, aquí es todavía peor, porque puede llegar a interceptar una comunicación. Es decir, no es que se invente un dominio y haga que es un proveedor. No, es que aquí realmente lo que llega a interceptar alguna de las comunicaciones en la que, por ejemplo, una empresa está mandando a su cliente una factura y es capaz de modificar esa factura. La modifica y normalmente lo que modifica es el número de cuenta. Entonces, claro, es un golpe maestro porque las dos partes están esperando. Uno está esperando la factura y el otro está esperando que se la paguen. Entonces, cuando recibe la factura, pues a no ser que tengan acordado un determinado número de cuenta o que exija un certificado de titularidad de cuenta cada vez que tengan que hacer un pago, pues es complicado darse cuenta de este tipo de situaciones. Pero ahora mismo es el fraude, digamos, a nivel estadístico que mayor incidencia está teniendo y como os decía al principio, es que las posibilidades de éxito son bastante altas y las posibilidades del riesgo no lo es tanto. No es fácil que les cojan, ¿de acuerdo? Otro tipo de fraude bastante habitual, bueno, pues el de las falsas inversiones. Aquí ahora hay un montón, sobre todo relacionados con las criptomonedas y demás. Aquí hay distintas posibilidades.
desde el sistema piramidal de toda la vida, que no sería tanto un problema de ciberseguridad, en el que simplemente se alimenta un monstruo, pues porque unos empiezan a cobrar a partir del dinero que van invirtiendo otros, hasta que al final eso se desmorona. Y otro sería un sistema que no tendría nada que ver con esto y que sí tendría mucho más que ver con la seguridad. Voy a contar un ejemplo real de una señora que recibe, es una operación absolutamente dirigida contra ella, y que esta señora comienza con una llamada telefónica en la que un tercero, un señor, pues le ofrece bueno, pues hacer una pequeñísima inversión. Es un gancho fantástico porque dice, mire señora, yo lo que le estoy ofreciendo es una inversión en bitcoins, que como usted sabrá, pues esto se ha venido multiplicando por 1000 en los últimos meses. Bueno, ahora ya ha cambiado un poquito el panorama, pero esto fue hace unos años y era cuando Bitcoin hoy valía 100 veces más que ayer. Entonces, yo lo que le estoy diciendo, señora, es que invierta usted 200 euros y esto, pues, se lo vamos a... Ya verá usted cómo lo multiplica. No, no me interesa, tal cual. Esta operación se reprodujo, se repitió durante varios días. El tipo volvió a insistir. Mire, señora, es que usted lo que se juega son 200 euros. Entonces, de verdad, esto es una cosa absolutamente ilimitada. No se puede... Y claro, el potencial de ganancia que yo le estoy ofreciendo es casi infinito. Bueno, total, que a la segunda, a la tercera o a la cuarta, la señora dijo, mire, vale, vamos a hacerlo. Vale, pues ¿cómo vamos a hacerlo? Pues mire, yo ahora le voy a mandar le voy a decir dónde se tiene usted que conectar para que se baje el programa mediante el que usted va a poder hacer la inversión, ¿de acuerdo? Y para ello, bueno, lo único que tendrá bueno, en algún momento le pediré los datos de su tarjeta, porque, bueno, pues para que podamos efectuar el cargo de estos 200 euros, que son los que usted va a invertir. La señora, bueno, pues se baja la aplicación, se la instala en su ordenador. El tipo, realmente el delincuente, que está al otro lado de la línea telefónica, le dice, bueno, ya le vamos a hacer el cargo de los 200 euros, entonces ahora le llegará un SMS a su móvil, porque usted tendrá activado seguramente este sistema de banca de doble verificación. Entonces, cuando le llegue el SMS, por favor, acepte usted para que podamos cobrar esos 200 euros. Pues la señora, tal cual, efectivamente ve que le llega un SMS del banco, desea usted hacer la operación, a aceptar, pum, pum. Bien, perfecto, bien. A partir de ahí, pues pasan 1 o 2 días y el tipo vuelve a llamar a la señora, siempre por teléfono. Señora, soy la persona que está haciendo con usted el tema de la inversión. Quiero comunicarle que los 200 euros que usted ha invertido se han transformado en 3000. Oh, maravilloso. La señora dice, bueno, pues quiero recuperarlos. El tipo dice, bueno, espérese, vamos a hacer una cosa, porque esto va a seguir subiendo. Aguántelo un poquito. El tipo monta un poquito un paripé, ¿no? Y la señora accede a mantenerlo un día más. Y al día siguiente vuelve a llamar. Señora, los 3000 se han transformado en 4000. Y la señora dice, mire, ya no me insista más, quiero recuperar mi dinero. Vale, perfecto. Vamos a recuperar su dinero. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahí? Que el tipo le dice, bueno, le vamos a hacer una transferencia al número de cuenta que usted nos ha facilitado, en el mismo que le hicimos el cargo de los 200 euros. Bien, perfecto. Mañana hablamos cuando tenga usted el dinero. Bien. Transcurre un día más y vuelve a llamar este señor a la señora. Dice, mire señora, hemos tenido un problema. Le hemos ido a transferir el dinero, pero en vez de 4000 nos hemos equivocado y le hemos transferido 40.000. Entonces, por favor, haga usted el favor, entre en su banco, compruebe que esto es así y ya verá cómo efectivamente sobra esa cantidad de dinero. Le rogaría que por favor nos retornase el resto, la diferencia entre 40.000 y 4.000, que es lo que usted había ganado en realidad, nos lo mandase a este número de cuenta que le voy a facilitar. La señora, un poco extrañada, entra en su cuenta bancaria y comprueba que efectivamente tenía un ingreso de 40.000 euros. Bueno, pues no sé lo que ha sido, pero yo le voy a transferir a este señor los 36.000 que me sobran. Y transfiere los 36.000 euros a esta cuenta. Bueno, pues total, que el tipo ya no vuelve a saber más de él. Y la señora se queda con la cosa de que, bueno, pues no sé lo que ha sido, era un poco raro, pero el caso es que yo he ganado 4.000 euros que antes no tenía. El caso es que la pobre mujer, al mes siguiente, pues recibe un cargo en el banco
no recuerdo, 300, 400 euros, y extrañada, pues no reconoce ese cargo y llama al banco. Oye, ¿esto que me habéis cargado aquí qué es? Y dice, esto es del préstamo que ha solicitado usted. ¿Qué préstamo? Yo no he solicitado ningún préstamo. Sí, sí, sí. Usted ha solicitado un préstamo de 40.000 euros y le mandan los movimientos. Y efectivamente había solicitado un préstamo de 40.000 euros. ¿Qué había pasado? Pues vamos a rebobinar. Vamos a recordar que el tipo al principio, que se pone en contacto con ella, le dice, tiene usted que instalar este programa. Ya os decía yo que estos delincuentes siempre necesitan de la colaboración necesaria de la propia víctima. Y la mujer se instala el programa creyendo que es una aplicación con la que va a poder acometer esa inversión. El tipo además le avisa de que le va a llegar un SMS, ¿no? Y que ella tendrá que confirmar, porque con ese mensaje en realidad va a confirmar los 200 euros que en teoría le iban a cobrar por la inversión. Lo que está ocurriendo en realidad es que la señora lo que se instaló es una herramienta de control remoto de su ordenador. Con tan mala suerte de que como una buena parte de los... Hoy en día esto ya es más complicado de hacer, pero hasta hace muy poquito uno podía memorizar los datos de entrada de acceso a la cuenta bancaria en el navegador, con lo cual el tipo, una vez que tiene el control remoto del ordenador, no tiene más que abrir el navegador de ese ordenador que está controlando, el de la señora, y comprobar en sus favoritos o en su historial con qué banco trabaja la mujer. Entonces, en cuanto acceda a la página de entrada, si tiene memorizados los datos de acceso, pues ¡pum!, entra en la página de bienvenida del banco, en el que el primer mensaje, como todos sabemos que a veces ocurre, es ¿tienes preconcedido un préstamo de cuánto? De 40.000 euros. ¿Qué hace el tipo? A aceptar, lo que genera inmediatamente un mensaje que le llega a la señora al móvil, y la pobre mujer, como está convencida de que ese mensaje que le ha llegado, aunque no es lo que dice, pero ese mensaje ella cree que es para los 200 euros, dice aceptar y catapum, 40.000 euros que entran en su cuenta. El tipo completa la operación diciéndole, mire, le he ingresado de más, transfiérame, ya sabéis el resto. Así que hasta el día de hoy no sé cómo ha quedado el tema, pero de entrada la señora pues se tuvo que ir haciendo cargo del préstamo que involuntariamente le había regalado a este sinvergüenza. Esto no es más que una muestra de lo que os comentaba anteriormente. El hacker necesita la colaboración de su pobre víctima, porque per se es incapaz. Los sistemas son razonablemente fuertes, o sea, no pensemos, aunque hemos oído esto de Pegasus, tal, que no es el mundo nuestro de a pie, de tal, eso es en otro nivel. No es tan fácil que nos hackeen el móvil, se puede hackear, pero no es tan fácil, especialmente si no tienen contacto con nuestro móvil. No es tan fácil que nos entren en el banco, en el correo electrónico. Necesitan que les dejemos pasar nosotros. Así que, por supuesto, sentido común, ¿vale? Observar las medidas necesarias y no darle al primero que nos lo pida nuestra clave de acceso. Ya estamos terminando. ¿Cómo actuamos si nos pasa algo de esto? Bueno, pues en principio consultar a los profesionales internos y externos. Cuando digo internos me refiero sobre todo en un entorno corporativo en el que bueno, pues los informáticos van a saber rápidamente qué es lo que ha pasado y van a poner ahí un cordón que va a evitar que eso se extienda. Si nos están cifrando, nos han secuestrado los datos, van a evitar que eso se extienda a toda la empresa y si nos han robado alguna contraseña, pues se van a ocupar de cambiarlas todas y que eso no cause un mal mayor. Y profesionales externos, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, como nos ha explicado Tania, nos van a ayudar a dar los pasos necesarios para determinar cuál es el alcance del daño sufrido, ponerlo en conocimiento de la correspondiente Agencia de Protección de Datos si es necesario, y el profesional técnico, pues lo que nos va a ayudar es en esa parte técnica, precisamente a determinar cuál es el alcance del daño, a determinar si tenemos que justificar ante un tercero que efectivamente nosotros habíamos adoptado las medidas preventivas pertinentes, pero a pesar de eso, pues hemos sido víctimas de un fraude y que no somos parte del mismo, porque, ojo, que cuando ocurre una situación de estas, claro, a lo mejor esto que hablábamos antes de que si hemos pagado una factura, que si no sé qué, pues de entrada a lo mejor la entidad bancaria igual, por ejemplo, sospecha que, ojo, igual que no está muy bien de liquidez, a ver si va a ser parte del embrollo. Pues el profesional técnico nos va a ayudar a determinar que no, que, oiga, es que estos señores han sido, aquí hay un fraude,
pero estos señores son víctimas. Se hace un informe forense pertinente y se explica qué es lo que ha pasado, cuáles son las herramientas que han utilizado para engañarnos y cómo han conseguido hacerse con los fondos. Bueno, esto es un poco lo mismo. ¿Cómo os podemos ayudar? Ya digo, mediante la emisión del informe pericial, que aclarará todo lo sucedido, y, por supuesto, en caso de que, bueno, pues finalmente hay un proceso judicial y tengamos que ir vamos a ayudar, vamos a poner en el camino al juez, le vamos a ayudar a decirle qué oficios va a tener que pedir, a quién debe pedir la información para tratar de determinar quién ha sido, dónde ha ido el dinero, qué es lo que ha pasado. Y en caso de que acabe todo en un juicio, pues por supuesto iremos allí personalmente y se lo explicaremos. Y sin más, pues nada, igual que mis compañeros, agradeceros la atención.